Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que estén muy bien de salud junto a su familia. Este día vamos a hablar de las economías mundiales después de la Guerra Fría, pero vamos a hablar un poco sobre contenido socioemocional, que es la solidaridad correspondiente al día de hoy. Cuando hablamos de solidaridad, queremos decir que solidario no es algo que eh, nosotros podamos decir es nada más ayudar a alguien. No, solidaridad va mucho más allá. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir? Hay que ser solidarios entre nosotros, hay que armar equipos, ayudar cuando se pueda y siempre luchar por los objetivos en equipo, ¿verdad? ¿Y qué más si nosotros compartimos objetivos, metas, luchamos juntos y seamos solidarios y ayudamos a los demás? Estamos en casita, así que ánimo a ser solidarios y a trabajar por nuestros objetivos en familia. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es el contenido de lo que son las economías mundiales después de la Guerra Fría. Para recordar un poco sobre lo que hablamos la semana pasada de que era la Guerra Fría, vamos a recordar el concepto de Guerra Fría, llamado así porque fue un periodo comprendido entre el 47 al 91, en el cual el mundo estuvo dividido en dos polos que a la vez eran representados por dos grandes potencias. Estas dos grandes potencias eran Estados Unidos y la URSS, ¿verdad? Llamada también como Unión Soviética. Muy bien. Y posteriormente también la Guerra Fría, porque aún hubo un conflicto, aunque nunca llegaron a enfrentarse directamente, ¿verdad? En armamentos, pero sí se enfrentaron ideológicamente y a través de terceros, ¿verdad? Y mediante sus ideologías y espionaje. Nunca hubo un conflicto armado entre los dos polos, ¿verdad? Entre las dos grandes potencias, como que fue la URSS y Estados Unidos. Muy bien. Después tenemos que a mediados de los años 50 del siglo XX, la Guerra Fría tomó otro rumbo. Poco a poco se pasó de una situación de extrema alarma a otra de coexistencia pacífica, caracterizada por el inicio de un diálogo que evitaría la confrontación nuclear. Estas potencias también dieron el crecimiento económico que se produjo en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Se prolongó hasta 1973. La disponibilidad de fuentes de economía y materias primas baratas, especialmente el petróleo, la garantización del trabajo en cadena y la fuerte intervención del Estado. En la economía keynesianismo, el resultado fue la producción masiva, que permitió reducir costos y como consecuencia el consumo masivo, ¿verdad? O sea que daban una creación de en masa, producían en masa todas las piezas que necesitaban y eso mismo hacía que se diera un consumo masivo de las mismas. Pero no faltaron las crisis. Lógicamente, siempre también se encontraban crisis que afectaba también a lo que era la misma economía, que colocaron al mundo al borde de una guerra nuclear, ¿verdad? A paso de que era pues una enfrentación de las grandes potencias, también lógicamente se preparaban en sus armamentos y estaban dispuestas a enfrentarse en algún momento determinado, aunque nunca lo hicieron. Bien, el neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es heredado de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX, pero es en los años 70 del siglo XX cuando comienza su auge a nivel internacional, al iniciarse la crisis en la teoría keynesiana, que no pudo encontrar respuestas a diferentes problemas que han angustiado a lo que es el mundo. Tenemos también por otro lado el socialismo. El socialismo ha servido a muchos para calificar determinadas situaciones de orden político, social, económico, que incumben a la sociedad y a las relaciones de esta
con su entorno, a pesar de que al inicio la desintegración y la lucha individual por el regreso provocó el hundimiento del socialismo ortodoxo. En muchos países, principalmente la URSS y Europa Oriental, se mantiene en países como China, Cuba, Corea del Norte, Libia, Venezuela. Es ahí donde todavía se mantiene lo que es el socialismo. También tenemos lo que es el libre mercado. Dice que si hablamos un poco sobre el libre mercado, en los años 80, Centroamérica se vio envuelta en la crisis más profunda de la historia, combinada con la situación económica que fue objeto de discusión de los gobernantes, la fragilidad de los procesos democráticos en algunos de los países y los enfrentamientos armados en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua. Si nosotros recordamos un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente, también mencionábamos conflictos armados que se daban entre países y decíamos que la Guerra Fría fue también una riña, sí, un conflicto bélico entre dos grandes potencias como lo fue Estados Unidos y la URSS. Competían entre sí. Decíamos que nunca se enfrentaron directamente, pero sí apoyaron a lo que fue terceros. Esos terceros son países como El Salvador. ¿Por qué como El Salvador? El Salvador estaba en guerra, ¿sí? Había una guerra civil, enfrentándose lo que fue la guerrilla en contra del gobierno. Ahora bien, Estados Unidos, como una gran superpotencia capitalista, apoyaba al gobierno de El Salvador económicamente. Pero también la URSS, como una gran potencia en contra de Estados Unidos y siguiendo sus propios ideales, apoyaba a lo que fue la guerrilla en El Salvador. ¿De qué manera apoyaba la guerrilla? Pues proporcionaba armamento. Proporcionaba armamento que era introducido en El Salvador de una manera ilegal para poder apoyar a lo que fue la guerrilla. Entonces, también pues vemos que por eso se hizo un poco más largo el proceso de paz en estos países, porque eran financiados económicamente y con armamento, ¿verdad?, de las grandes potencias. También se le llamó la década perdida, porque en algunos, o para toda la región latinoamericana, ¿verdad? En América Latina el panorama cambió en las últimas 2 décadas y ha tenido un crecimiento ininterrumpido, ¿verdad? Entonces le llamaron la década perdida. La guerra solo comprueba una cosa, chicos, que el ser humano sigue siendo inhumano, ¿verdad? Desde el momento que nosotros nos vemos envueltos en una guerra, descubrimos que el ser humano no es tan humano como decimos ser, sino que sigue siendo inhumano. Bien, vamos a hablar también de lo que fue un poco la globalización. Hablando de la globalización, tenemos que tras la caída del bloque socialista a finales de la década de 1980, se acabó, ¿verdad?, la división entre la economía de mercado y la economía comunista. Esto ha permitido unas mayores relaciones económicas entre los distintos lugares del planeta, así como la consolidación de un mercado mundial y de unas empresas transnacionales, ¿verdad?, que actúan en cualquier país del mundo. Entre las mismas características de esta globalización, tenemos ciertas de ellas, algunas pues como el incremento del comercio internacional. Otra, las grandes compañías multinacionales controlan la mayor parte de producción mundial o a nivel mundial, ¿verdad? Y también que se han dado mayores acuerdos comerciales para crear áreas libres de comercio donde los países puedan vender libremente sus productos. Esto pues con el fin siempre de tener mayores avances tecnológicos en las mismas comunicaciones y que han facilitado la creciente interdependencia e integración de los mismos mercados, ¿verdad? Y pues esto es todo, chicos, por el día de hoy. Y vamos a hablar el día de mañana también con Señor Vero un poco más acerca de las economías mundiales
después de la Guerra Fría, ¿verdad? Vamos a tener un refuerzo mañana y de igual manera pues vamos a seguir hablando de ello el día miércoles, ¿verdad? Antes de su prueba. Fue un gusto estar con ustedes, chicos. Tengan un buen día.